Buenos días a todos. Es un placer enorme presentar la intervención del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en lo que va a ser su, creo, penúltima intervención pública, y nos va a contar el colchón anticíclico que acaban de activar. O sea que vamos a tener casi la primicia. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos y muchas gracias a IESE por invitarme una vez más a participar en este encuentro. Y efectivamente, como decía Nuria, en esta ocasión voy a aprovechar para explicaros una decisión que ha tomado esta misma mañana, que ha publicado esta misma mañana el Banco de España, que en realidad son dos decisiones. La primera tiene que ver con una revisión del marco del colchón de capital anticíclico y, en segundo lugar, con la decisión de aplicación de ese marco a la coyuntura actual. Y dejadme, para los que luego queráis hacer otras cosas, mirad vuestros correos electrónicos, simplemente que os resuma en 2 minutos al principio en qué consisten exactamente estas dos decisiones. En relación con el marco, la principal novedad es que en el nuevo marco del colchón de capital anticíclico se establece un nivel positivo del colchón del 1% cuando se identifique que los riesgos sistémicos cíclicos se sitúan en un nivel estándar, intermedio, entre un nivel elevado y un nivel bajo. Y esto básicamente lo que implica es una anticipación de la acumulación del colchón, dado que, como sabéis perfectamente, bajo el régimen todavía vigente, el anterior a esta decisión, este colchón solo se acumulaba cuando los riesgos sistémicos cíclicos se situaban en un nivel elevado. Esta es la primera decisión. Y luego la segunda es la aplicación de este nuevo marco a la situación actual, que exige, por supuesto, analizar dónde estamos en términos de los riesgos, en esos niveles elevados, intermedios o bajos, y la conclusión que os voy a presentar también hoy es que identificamos que los riesgos en este momento están precisamente en un nivel intermedio y que, por tanto, procede la acumulación del colchón de capital anticíclico. Muy importante también, para reducir los potenciales costes de una decisión de este tipo, la acumulación va a ser gradual. Y básicamente lo que vamos a hacer es, hemos iniciado hoy los trámites para que el porcentaje del colchón de capital anticíclico correspondiente al cuarto trimestre de 2024 se sitúe en el 0,5%, que será exigible en el 1 de octubre de 2025, porque sabéis que hay un desfase de un año entre que tomamos la decisión y que es exigible por nuestra parte a las entidades, y posteriormente estamos dando una especie de orientación hacia futuro, terminología de política monetaria, una especie de forward guidance, condicionado a que las condiciones de los niveles de riesgo se mantengan en esta situación actual de nivel intermedio. El porcentaje del colchón de capital anticíclico se fijaría en el 1%, es decir, añadiríamos el segundo 0,5%, en el cuarto trimestre de 2025 se tomaría la decisión y sería exigible el 1 de octubre de 2026. Y muy importante, porque esta es una de las grandes bondades del colchón de capital anticíclico, el Banco de España puede modificar esta decisión, incluso revertir esta decisión, si estas expectativas de que los riesgos se mantengan en un nivel intermedio pues se viera modificada, porque así nuestro análisis concluyera con la nueva información que vayamos recibiendo. Bien, voy a pasar ahora a tratar de explicar con algo más de detalle el porqué de esta doble decisión. Y dejadme que comience quizá por lo básico, que es el colchón de capital anticíclico. Como sabéis, es un colchón que fue diseñado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el año 2016 y que se incorporó a nuestra legislación en el año 2017 y
es básicamente la principal herramienta de la política macroprudencial del Banco de España para afrontar lo que conocemos como dimensión cíclica o dimensión temporal de los riesgos sistémicos. La principal característica de este colchón es que es liberable. Y esto básicamente significa es que a través de la activación, por ejemplo, la decisión que estamos tomando en este momento, lo que buscamos es, por una parte, fortalecer la solvencia de las entidades bancarias frente a los riesgos sistémicos cíclicos, cuando estos se materialicen. También pretendemos, con esta activación, frenar la acumulación de estos riesgos y luego, por supuesto, la liberación, cuando se materializan los riesgos, lo que pretendemos con esta acumulación es que las entidades cuenten con recursos adicionales para absorber las pérdidas que se produzcan y de esta manera el colchón de capital anticíclico contribuiría a que el sector bancario pueda continuar, seguir financiando a la economía en una situación de crisis. Dicho de otra manera, la activación y liberación del colchón de capital es una especie de instrumento adicional de estabilización macroeconómica, como representa también la política monetaria o, por supuesto, también la política fiscal cuando los países tienen margen fiscal, han acumulado margen fiscal para ser utilizado en las épocas recesivas. Bien, ¿cuál es el racional que está detrás de esta capacidad estabilizadora del colchón de capital anticíclico? Bueno, esto tiene que ver con la evidencia que encontramos en la que, sí, por supuesto, que con carácter general ratios de capital más elevados permiten a las entidades satisfacer la demanda de crédito con más facilidad, especialmente en entornos adversos, pero también sabemos, de acuerdo con esta misma evidencia, que no solo el nivel de capital es importante, sino que también lo es la distancia del capital de las entidades con respecto a los requerimientos, lo que denominamos colchón voluntario de capital. Las entidades con mayor holgura en esta métrica tienden a conceder más crédito en situaciones macroeconómicas adversas y se han publicado en los últimos años, particularmente por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, varios trabajos que demuestran esta afirmación. Y en este sentido, la liberación del colchón de capital anticíclico se traslada de forma automática a los colchones voluntarios y cuando se materializan los riesgos, por supuesto, lo que facilita su uso por parte de las entidades. Esta es la primera de las características del colchón. La segunda tiene que ver con que es un colchón que opera bajo lo que denominamos discrecionalidad guiada, que en términos prácticos significa que las decisiones de activación y liberación del colchón se apoyan en un seguimiento de los riesgos sistémicos cíclicos. Y hasta el momento, también como sabéis, el Banco de España analizaba sobre todo y ponía mucho peso en una sola variable, que era la brecha de crédito PIB como principal indicador de referencia para identificar estos riesgos. Luego, como comentaré con posterioridad, nos fuimos moviendo a incorporar otro tipo de variables, otros indicadores, por las propias limitaciones que tiene la brecha de crédito PIB, de tal manera que bajo, como decía al principio, el marco vigente hasta esta misma mañana, la activación del colchón de capital se habría producido solamente si se perciben niveles elevados de riesgo sistémico cíclico, pero ahora, como la Junta Europea de Riesgo Sistémico lleva subrayando desde hace tiempo, este marco hay que seguir analizándolo y modificándolo de acuerdo con la evidencia más reciente. Y esta modificación del marco puede venir por distintas razones. La evidencia puede demostrar que los indicadores que analizamos pueden no ser los más adecuados. También el análisis de coste-beneficio de activación y liberación puede cambiar de acuerdo con la evidencia empírica que ganamos también sobre el multiplicador que está detrás de este colchón de capital. Y también se pueden producir, por supuesto, cambios estructurales en la economía y o en el sector bancario que pueden justificar una modificación del marco. De hecho, esta no es la primera modificación que el Banco de España hace del marco. Lo que sucede es que esta quizá es de mayor relevancia, de mayor entidad, pero ya habíamos hecho dos modificaciones anteriores que tenían que ver con, sobre todo, el primero de los argumentos que he subrayado, y es que, efectivamente, como decía también antes, la brecha de crédito PIB pues, ha ido perdiendo relevancia como consecuencia de algunas carencias que hemos observado. La primera tiene que ver
tuvo que ver con la persistencia de la tendencia en que se basa el cálculo de este indicador, de tal manera que se encontró que la brecha de crédito PIB podía proporcionar señales muy imprecisas o incluso erróneas de la acumulación o materialización de riesgos sistémicos cíclicos, y por eso el Banco de España desarrolló una brecha de crédito PIB que estaba más ajustada a la duración del ciclo de crédito en nuestro país, que pretendía mitigar esas deficiencias, y también incorporó una serie de modelos e indicadores complementarios para evaluar el riesgo cíclico. E incluso más recientemente, durante la pandemia, lo que vimos es que las consecuencias económicas de la pandemia, que llevaron a una caída del denominador de esta brecha de crédito PIB muy significativa, y eso provocaba que las señales de este indicador no eran las adecuadas en ese contexto, y por eso decidimos aumentar el peso de otros indicadores, en particular de la brecha de producción, es decir, la distancia entre el PIB observado y el PIB potencial de la economía, también porque tenemos evidencia cada vez más sólida de que, sobre todo en las fases iniciales de recuperaciones económicas, el output gap anticipa la evolución de la brecha de crédito PIB. Bien, como digo, esto es lo que hemos hecho en el pasado, y ahora, tras una década de utilización de esta herramienta, hemos acumulado nueva evidencia empírica y nuevos desarrollos también teóricos que básicamente lo que nos subrayan es que resulta adecuado activar el colchón de capital anticíclico en situaciones en las que los riesgos sistémicos cíclicos se encuentran en un nivel estándar. Y hay al menos 4 razones por las cuales esto es así. La primera, que tiene que ver con lo que se ilustra en esta transparencia, es que el balance de los beneficios y costes de su activación cuando el nivel de riesgos sistémicos cíclicos es el estándar, que es lo que tenéis ilustrado en el gráfico de la izquierda, es el impacto sobre el crecimiento del PIB de esa activación cuando los riesgos son estándar, frente a los costes que tiene esta medida y los beneficios en términos de su liberación cuando se materializan los riesgos, que es lo que tenéis en el gráfico de la derecha. Como veis, el efecto básicamente de su activación en riesgos estándar es prácticamente cero, mientras que su liberación cuando se han materializado los riesgos, el impacto sobre el PIB puede ser muy positivos. Pues este es un aprendizaje que hemos realizado en los últimos años y que justifica, en primer lugar, esta decisión. Hay una segunda razón, y es que la activación del colchón de capital en un nivel estándar de riesgos sistémicos cíclicos permite tener en cuenta que no siempre es fácil anticipar y medir precisamente el nivel de los riesgos, de tal manera que un criterio de pura prudencia aconseja anticiparse a potenciales situaciones de este tipo, y esta dificultad en la medición es particularmente elevada en contextos en real time, digamos, ¿no? En el momento en el que nos encontramos en cada situación. Se producen incluso revisiones ex post de algunos de los indicadores con posterioridad. Una tercera razón que justifica esta decisión tiene que ver con que esta anticipación permite activar el colchón de manera más gradual, proporcionando, por tanto, a las entidades más margen de maniobra para el cumplimiento de los requerimientos, lo cual también minimiza los costes de activación. De hecho, esta simulación que está hecha en el gráfico de la izquierda está hecha sobre la base de que todo el 1% se pediría en el primer momento. Si esta simulación la hiciéramos con una distribución gradual a lo largo del tiempo, veríamos que básicamente el efecto sobre el crecimiento económico es nulo. Y finalmente hay una última razón, y es que la activación temprana del colchón de capital anticíclico permite una mayor acumulación de capital liberable por parte de las entidades. Está claro que el nivel del colchón de capital anticíclico a lo largo del ciclo va a ser superior después de esta decisión, que esto lo que permitirá es que efectivamente se libere por las autoridades macroprudenciales, en este caso Banco de España, en las fases cíclicas adversas, y de esta forma, como decía al principio, se contribuye a eliminar la volatilidad cíclica del sistema financiero y de la economía. Bien, de hecho, esta es una decisión que toma el Banco de España en un contexto internacional en el que prácticamente todos los organismos internacionales que son relevantes en esta cuestión han venido identificando y han venido recomendando que esta es la decisión adecuada. En 2022, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó una newsletter que aclaraba que sus orientaciones de 2010 sobre el colchón de capital anticiclo dejan abierta la posibilidad de activar un nivel positivo neutral de este cuando se considere que los riesgos no son ni reducidos ni elevados.
También el Banco Central Europeo está promoviendo insistentemente la acumulación de espacio macroprudencial liberable en aquellas situaciones en las que no se generen efectos procíclicos y ha considerado específicamente para ello la acumulación de un nivel positivo del colchón de capital anticíclico en contextos en los que se observa un nivel intermedio de riesgos sistémicos cíclicos. Más recientemente, como probablemente también conocen ustedes, las conclusiones de los expertos del Fondo Monetario Internacional en su misión del artículo 4 de España, que fueron publicadas hace solamente unas semanas, recomiendan la adopción de un nivel positivo neutral del colchón de capital anticíclico para asegurar que el sistema financiero sea más resiliente y que contribuya en mayor medida al crecimiento económico, incluso en periodos recesivos. Y, de hecho, como podéis comprobar en este gráfico, tenéis las decisiones de colchón de capital anticíclico de distintas y también sistémicas de distintas autoridades macroprudenciales en distintos países. El número de países que están ya con este colchón activado o que han anticipado su activación es ya muy numeroso, a pesar, y esto es lo que tenéis en la línea continua, el nivel, la brecha de crédito PIB sigue siendo negativo en prácticamente todos ellos. Es decir, esa anticipación de la activación es hoy prácticamente generalizada en todos los países. Dejadme, en cualquier caso, que también añada una razón específica de la economía española. Todo lo que he dicho es válido para prácticamente cualquier economía, pero además hay una razón que es particularmente relevante y que nos motiva en Banco de España a tomar esta decisión hoy y que tiene que ver con lo que se ilustra en esta transparencia, y es que la volatilidad del ciclo financiero en España es muy superior a la de otros países. Esta volatilidad, ahí lo que tenéis es la medición en azul es la volatilidad de la brecha de crédito PIB y las barras naranjas es la volatilidad de la brecha de producción para distintos países. El de la izquierda es España. Veis que el nivel de esa volatilidad es significativamente más alto. Que la volatilidad del ciclo financiero en España sea más elevado tiene que ver sobre todo con el comportamiento del sector bancario, porque el sector bancario es el principal financiador de la economía en una economía tan bancarizada como es la economía española, y además lo importante es que también tenemos evidencia de que el ciclo económico, es decir, la brecha de producción, es también más volátil. Ahora me estoy fijando en la columna naranja, y que estas dos cuestiones no son independientes la una de la otra, es decir, que la volatilidad del ciclo financiero ha sido en el pasado causante de la volatilidad del ciclo económico. Y, por tanto, en este sentido, tener mayor capital liberable que pueda ser utilizado como un estabilizador automático para nuestra economía es particularmente deseable en el caso de la economía española, y esto es particularmente deseable una economía como la española, que funciona dentro de una unión económica y monetaria en la que la política monetaria es una política monetaria única tomada por el Banco Central Europeo, en el que las autoridades tienen solo un instrumento para responder a shocks asimétricos o shocks simétricos que tienen consecuencias diferenciales sobre los distintos países, que es la política fiscal. En estos contextos es particularmente relevante dotarse de un nuevo estabilizador macroeconómico como es el colchón de capital anticíclico. Bien, esto justifica la decisión de moverse en esta dirección. La segunda pregunta que hay que hacerse es cuál es el nivel, cuando estemos en un nivel de riesgos intermedios, cuál es el nivel óptimo de fijación de ese colchón de capital anticíclico. Y aquí, básicamente, lo que hemos hecho, lo que han hecho el personal del Banco de España, es calibrar ese nivel sobre la base de los resultados de múltiples simulaciones del comportamiento de la economía española ante distintas perturbaciones cíclicas adversas, distinguiendo además entre aquellas que son de origen externo frente a aquellas que son de origen interno, de aquellas que son de naturaleza real frente a aquellas que son de naturaleza financiera, y cuáles son las consecuencias ante esas perturbaciones en términos de consumo de capital del sistema bancario, de acuerdo con los modelos que utilizamos habitualmente y que publicamos en sus resultados en los informes de estabilidad financiera del banco. Y, por supuesto, la intensidad de las perturbaciones se ha calibrado de acuerdo con la experiencia histórica. Bueno, ahí veis los resultados de esas simulaciones, y básicamente la conclusión a la que llegamos es que la estimación del impacto sobre el capital bancario en el orden de 0,5 puntos porcentuales de CET1 de la materialización conjunta de perturbaciones tanto internas como externas con una intensidad leve se considera una referencia adecuada. Como podéis comprobar, esa fijación en el 0,5% básicamente nos permitiría asumir, y estoy mirando ahora la parte izquierda del gráfico, cualquier tipo de perturbación externa,
¿de acuerdo? Nos permitiría también, me muevo ahora a la parte intermedia del gráfico, ser capaces de resistir a shocks internos de carácter leve o moderado, e incluso a la combinación de shocks internos y externos de carácter leve. Y, por tanto, nos parece que es una medida adecuada para la fijación del colchón de capital. Una cuestión muy importante. Dado, como sabéis perfectamente, que el colchón de capital anticíclico sobre activos ponderados por riesgo totales se calcula como una media ponderada de los colchones de capital anticíclico establecidos por las autoridades de las distintas jurisdicciones en que operan las entidades, y siendo además, por supuesto, la ponderación de cada uno de ellos el peso relativo de las exposiciones ponderadas por riesgo en esas jurisdicciones, un colchón de capital anticíclico en España del 1%, y aquí es donde aparece el 1%, contribuiría precisamente en casi 0,5 puntos porcentuales al colchón de capital anticíclico a nivel consolidado, en línea con los impactos de referencia que acabo de explicar, y es por ello que fijamos el nivel del colchón de capital anticíclico en el 1% en un contexto de nivel de riesgo estándar. Bien, dejadme ahora que trate de explicar cuál es la operativa a lo largo del ciclo macrofinanciero de este colchón de capital a través de estos tres gráficos que tenéis en esta presentación. Partimos, si nos fijamos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, una situación en la que la barra azul significa que estamos en una materialización de riesgos, estamos en una crisis, por ejemplo. Riesgos intermedios están ilustrados con un color verde, riesgos altos son la columna roja. Estamos, imaginaros, en una situación de materialización de riesgos, pasamos a unos riesgos intermedios, decidimos activar el colchón de capital, luego con posterioridad esa activación del colchón de capital al 1% no es suficiente para que los riesgos cíclicos sistémicos sigan aumentando y nos movemos a la columna roja. El Banco de España entonces aumentaría el nivel del colchón de capital por encima del 1%. Podría incluso acompañarlo de otras medidas macroprudenciales, como puede ser, por ejemplo, la fijación de límites al loan to value, dependiendo de las características, ¿no?, que estemos percibiendo en ese momento del origen del incremento de los riesgos sistémicos cíclicos a un nivel elevado. Si con posterioridad, sigo en ese gráfico de la izquierda, se produce una crisis económica, el Banco de España inmediatamente liberaría el colchón de capital, que podría ser utilizado por las entidades precisamente para estabilizar la economía, siguiendo financiando a la economía. Ese es un escenario posible. El segundo escenario posible es uno en el que, de nuevo, estamos en un riesgo estándar, se ha activado el colchón de capital hasta el 1%, se materializan esos riesgos al alza y pasamos a un nivel de riesgo elevado, con lo cual tendríamos que aumentar el colchón de capital por encima del 1%, pero vamos a suponer que esas medidas frente a otras que haya tomado el Banco de España logran disipar, reducir los niveles de riesgo y volver a un nivel intermedio. También nos permitiría reducir el nivel del colchón de capital hasta el 1%. Y en el tercer escenario es un escenario en el que vamos a suponer que efectivamente hemos llevado porque estamos en un nivel intermedio del colchón de capital al 1%, sin que se produzca una acumulación adicional de riesgos, se produce una materialización, una crisis económica, podríamos desactivar inmediatamente, como se ilustra en el gráfico de la derecha, el colchón de capital para, de nuevo, estabilizar la economía en línea con lo que he explicado con anterioridad. Bien. Esto en cuanto a la primera decisión. La segunda decisión tiene que ver con dónde estamos en este momento. Y para eso también, en el marco que veréis y podréis analizar, que se ha publicado hoy, también hemos hecho una modificación de los indicadores de seguimiento que hacemos en cada momento. Básicamente hemos distribuido el análisis de los riesgos en cada momento en dos etapas. En la primera se consideran 16 indicadores, que los tenéis aquí en la parte izquierda de esta transparencia, con 4 bloques representativos de las dimensiones que se consideran relevantes: indicadores macroeconómicos, indicadores macrofinancieros, indicadores de mercados financieros y, por último, indicadores sobre la situación del sistema bancario.
El nivel de riesgo cíclico derivado de cada indicador se clasifica en 3 graduaciones: bajo, intermedio y elevado, y para ello se compara el valor actual de cada uno de esos indicadores con su distribución histórica. Y luego estos indicadores, además, los hemos agregado para facilitar también la comunicación externa en 4 indicadores sintéticos, y todos esos 4 indicadores sintéticos, además, en un indicador sintético global. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la que vamos a operar en cada momento. Frente al pasado, básicamente lo que hemos hecho es añadir nuevos indicadores, y luego hemos añadido también estos indicadores resumen, estos indicadores sintéticos que creemos que mejora la comunicación del Banco de España en esta materia. Esa es la primera etapa. Como no queremos ser mecanicistas en relación con lo que se deduce de ese análisis, hay una segunda etapa en la que analizaremos información complementaria que dependerá de las circunstancias, pero que quizá lo más importante es que lo que queremos es analizar cuál es la capacidad real del sector bancario para asumir un incremento de los costes, de un incremento del colchón de capital, y para esto hay 2 variables que serán muy importantes. Por una parte, la rentabilidad en cada momento, y en segundo lugar también cuál es el nivel de los colchones voluntarios que las entidades tienen en cada momento. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? Y esto es lo que tenéis ilustrado en esta transparencia. Básicamente, como anticipaba al principio de mi intervención, la conclusión a la que llegamos es que el nivel de riesgo cíclico en España se encuentra en este momento en un nivel intermedio o estándar. Si os fijáis en la parte primera de la transparencia, ahí tenéis los indicadores macroeconómicos que se sitúan en ese nivel intermedio, color verde. La brecha de producción se encuentra actualmente ya en valor positivo, ligeramente por encima del equilibrio, y las expectativas del Banco de España, de acuerdo con sus proyecciones macroeconómicas, es que esta brecha de producción vaya aumentando en los próximos años. También la evolución del PIB y del desempleo se sitúan en valores intermedios en términos históricos. Si pasáis ahora al segundo bloque de esta tabla, lo que tenéis son los indicadores macrofinancieros. Es aquí donde vemos algunas señales todavía de debilidad, porque lo que veis es que tanto la brecha de crédito PIB como la intensidad sobre PIB o la tasa de crecimiento de crédito a hogares y empresas no financieras tienen una posición relativamente débil. Sin embargo, la evolución más reciente de los saldos de créditos es menos contractiva. Esto lo podéis ver en esta transparencia, y las últimas proyecciones disponibles apuntan a que la brecha de crédito PIB seguiría una tendencia ascendente a lo largo de los próximos trimestres. Si vuelvo a la transparencia anterior, también veis que los indicadores de posición del ciclo crediticio basados en modelos econométricos nos muestran que estos están en niveles intermedios. Y por último, también unos indicadores muy importantes, los indicadores de desequilibrios de precios en el sector inmobiliario, que tratan de medir la sobrevaloración del mercado de la vivienda, también se sitúan en este momento en un nivel estándar, y de nuevo las proyecciones anticipan que se mantendrían en este nivel en los próximos años. En el tercer bloque tenéis el indicador de riesgo sistémico de mercados financieros, que se sitúa también en un nivel de condiciones relajadas, lo que de hecho podría facilitar incluso la acumulación de riesgos sistémicos cíclicos. Y finalmente, en la parte más abajo, tenéis los indicadores de la situación del sector bancario, en particular, como decía antes, rentabilidad y valoración de mercado en relación a su valor en libros, todos ellos en niveles intermedios. Si queréis, paso directamente a esos 4 indicadores sintéticos de cada uno de ellos, que están todos ellos en nivel intermedio, salvo los indicadores macrofinancieros, que están en un contexto de debilidad, como decía antes, y el indicador conjunto, que es en el que se colapsa toda esa información, de acuerdo también con lo que subrayaba antes, está claramente en nivel en color verde, nivel intermedio, y por tanto procede la activación. Sobre todo porque cuando además miramos esos indicadores complementarios, lo que obtenemos, y aquí lo tenéis en esta transparencia, es que los colchones voluntarios representan alrededor del 2,5% de los activos ponderados por riesgos en este momento. La rentabilidad, gráfico de la derecha de esta transparencia, es elevada, e incluso el mercado está esperando que se mantengan estos niveles elevados en los próximos años. Y son todas estas condiciones las que refuerzan la confianza en la capacidad del sector bancario para absorber el requerimiento de un mayor porcentaje de colchón de capital anticíclico sobre las exposiciones ubicadas en España, y, por tanto, la conclusión y la posición del Banco de España es que los riesgos sistémicos cíclicos se sitúan en un nivel estándar, que bajo ese marco revisado que os he explicado con anterioridad, este nivel de riesgo es consistente con la propuesta de establecer un nivel de colchón de capital del 1%,
que con el objeto de minimizar los costes asociados, su activación se hará con carácter gradual, y eso lo que significa es que iniciamos ahora el trámite para fijar en el 0,5% el porcentaje del colchón de capital anticíclico requerido a las posiciones ubicadas en España de aplicación a partir del 1 de octubre del año que viene, y que con posterioridad, si este nivel de riesgo se mantiene en ese nivel intermedio, se prevé un segundo incremento hasta el 1% de aplicación al 1 de octubre de 2026, pero y con esto quiero acabar, subrayando que el colchón de capital es una herramienta muy flexible y que, por supuesto, son simplemente orientaciones en el caso de que se modificara la situación macrofinanciera de la economía española en una u otra dirección, pues evidentemente el Banco de España también reaccionaría inmediatamente modificando esta decisión que hemos publicado en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador, por esta explicación. Tengo varias preguntas de detalles que al final, a medida que has ido hablando, se han ido autorrespondiendo. Yo creo que ha quedado clarísimo el porqué de la activación, el porqué del 1% de la activación de este colchón que se irá aplicando de forma gradual. Y aprovechando también las palabras finales que has dicho, ¿no? Ha quedado claro que obviamente pues, es muy flexible esta herramienta y por tanto va a depender también de la evolución tanto del sector como sobre todo de la economía española, que además es un elemento más, ¿no? Este colchón de control o de estabilidad, digamos, macro. Y aprovechando, te quería preguntar bueno, pues que si nos puedes dar las últimas proyecciones, si nos puedes contar cómo ves tanto la evolución de la economía española en este año y si puede ser el siguiente. Y te voy a preguntar por política monetaria, porque ya sabes que el mercado pues, está muy pendiente de la potencial bajada de tipos. Ya sé que nos podrás decir lo que nos puedas decir, pero estamos expectantes a que nos lo cuentes. No, bueno, muchas gracias, Nuria. Bueno, si quieres empiezo con la segunda. Tenemos los indicadores adelantados de inflación del área del euro correspondientes al mes de abril ya publicados. Y como sabéis, en marzo el Banco Central Europeo publicó las últimas proyecciones macroeconómicas del staff. La conclusión era muy evidente. No solamente el proceso de desinflación ha sido muy significativo, ha habido una caída de la inflación total de más de 8 puntos porcentuales, la inflación subyacente más de 3 puntos porcentuales desde el máximo. Hemos ganado muchísima confianza en los últimos trimestres porque básicamente los errores de previsión, que fueron muy altos, ¿no? en el sentido de que la inflación nos sorprendió al alza en relación con lo que anticipaban las previsiones, en los últimos trimestres estos errores de previsión han sido prácticamente nulos o incluso han sido negativos en algún contexto. Todos los indicadores de inflación subyacente también han ido hacia la clara moderación y, como digo, esas proyecciones macroeconómicas hacia adelante anticipan que podamos lograr nuestro objetivo de inflación del 2% en el medio plazo ya a mediados del año que viene. Esas proyecciones, además, están construidas sobre la base de unas expectativas del mercado sobre la evolución de los tipos de interés, que con una primera reducción de tipos en junio y otras posteriores se podría efectivamente alcanzar ese objetivo de medio plazo del 2%, y, por tanto, la comunicación que estamos haciendo es que, efectivamente, el escenario central, si se cumplen esas perspectivas macroeconómicas, en particular las de inflación, es que podamos empezar a reducir el grado de restricción monetaria de los tipos de interés en junio. En paralelo, no estamos queriendo ser muy explícitos sobre el post-junio, y esto tiene que ver con que el nivel de incertidumbre sigue siendo muy elevado, sobre todo además por factores de carácter exógeno, riesgos esencialmente geopolíticos, muy difíciles de anticipar también para el propio Banco Central, y en este sentido pues no nos parece adecuado dar orientaciones más allá de junio, pero esa expectativa del mercado de junio, una reducción de los tipos de interés, es desde luego el escenario central. Y esto lo ligo con economía española. La economía española ha tenido un comportamiento muy favorable en los últimos trimestres, por encima de nuestras proyecciones macroeconómicas. Esto ha vuelto a ser el caso en el primer trimestre del año, en el que el crecimiento económico intertrimestral desestacionalizado de nuestra economía ha sido prácticamente el doble que anticipábamos nosotros en el informe de proyecciones.
Con esto, como anticipaba en la Comisión de Economía del Congreso la semana pasada, lo más probable es que el Banco de España revise al alza el crecimiento económico de la economía española, como ha hecho, por otra parte, acaba de hacer la Comisión Europea, en el siguiente ejercicio de proyección que publicaremos en junio, tras el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. También tenemos una visión relativamente favorable sobre la evolución de la economía, tanto en el año 2025 como 2026, con crecimientos proyectados ya entonces en marzo por encima del crecimiento potencial, y esto es lo que está en la base de ese análisis que presentaba antes, de que el output gap, la brecha de producción de la economía, que ya está en terreno positivo, de acuerdo con nuestras estimaciones, pues iría progresivamente aumentando, ¿no?, su nivel positivo. Pero déjame, en cualquier caso, Nuria, que como buen banquero central hable no solamente del escenario central, sino de los escenarios de riesgo, ¿no? Y es que creemos que el nivel de incertidumbre sigue siendo muy elevado. Por supuesto, esos mismos riesgos que mencionaba para la economía del área del euro están ahí, los de carácter geopolítico, pero luego hay algunos específicos de la economía española, ¿no?, y que tienen que ver con algunos de carácter más de política doméstica. En un contexto de un Parlamento muy fragmentado, es claramente más difícil llegar a acuerdos. Y esa incertidumbre de las políticas económicas la perciben los empresarios. En las últimas encuestas que hemos hecho que hacemos regularmente, pero en la de los últimos trimestres hemos visto que la respuesta que nos dan los empresarios en términos de su preocupación por la incertidumbre de las políticas económicas ha crecido y de hecho se ha convertido en el principal factor condicionante de la actividad económica, de acuerdo con la información que ellos mismos nos reportan. Hay que seguir subrayando el desequilibrio fiscal como un condicionante, no solamente como una vulnerabilidad de la economía, que lo es, sino también como un condicionante de la actividad económica en el futuro. Tenemos una deuda pública muy elevada, un nivel de déficit público elevado y además con un componente estructural también elevada, que de hecho ha aumentado en los últimos años y, por tanto, de acuerdo con una aplicación rigurosa, que es como creemos que debe de ser, del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, España tendrá que iniciar un proceso de reducción de ese déficit estructural, una reducción que debe ser gradual, y esto evidentemente tendrá grandes beneficios en el medio y largo plazo, porque eliminará esa vulnerabilidad de la economía española, pero tendrá probablemente también algunas consecuencias en términos de menor crecimiento en el corto plazo, unas consecuencias que se podrían minimizar si ese proceso de consolidación fiscal se acompañara de una composición adecuada del ajuste, más favorable al crecimiento económico, se acompañara de un uso intensivo y selectivo de los fondos europeos, que compensara macroeconómicamente ese impacto negativo, y también si se acompañara de reformas estructurales ambiciosas para reducir la tasa de desempleo estructural de la economía y para aumentar la productividad de la economía. Sabemos que la ganancia de confianza que se produce de esas reformas estructurales puede ayudar claramente a compensar esos efectos negativos, ¿no?, de la consolidación fiscal. Y por último, déjame que mencione un riesgo que también vemos en la economía española, que tiene que ver con la evolución de los costes laborales unitarios en los últimos trimestres, ¿no?, que ha sido claramente más dinámica que la de nuestros socios europeos, lo cual representa una pérdida de competitividad a precio, que en último término puede acabar afectando también a nuestras exportaciones y a nuestra capacidad de crecimiento, y eso es básicamente una combinación de un incremento de la remuneración por asalariado, a pesar de una moderación salarial relativamente que ha sido muy moderada, pero con costes no salariales, en particular incremento de cotizaciones sociales muy significativo, un incremento de los costes salariales y no salariales elevada, en un contexto de dinámica de la productividad muy bajo, ha provocado un incremento significativo de los costes laborales unitarios y, por tanto, ahí también pues, pensamos que hay que lanzar un mensaje de prudencia, ¿no?, para que esas pérdidas de competitividad que ya se han producido precio en los últimos trimestres no se acaben consolidando y acaben generando esos efectos negativos. Se ha dicho de otra manera, un escenario central que sigue siendo benigno, positivo, de mayor crecimiento en nuestra economía que en nuestros socios comunitarios, pero con algunos riesgos que es importante que las políticas económicas actúen para tratar de minimizar su materialización. Muchas gracias. Sobre todo, ¿no?, este reto que sigue siendo el mismo de la economía española, de intentar mejorar nuestra productividad de manera que los salarios pues, se puedan subir, pero acompañando, porque si no nuestra competitividad se va a ver un poco afectada. Tengo ahí unos ceros que están moviéndose desde casi al principio de la pregunta, así que lo tendremos que dejar aquí, pero yo quería terminar agradeciéndole al gobernador, una persona que
con su rigor, que lo hemos visto hoy en la presentación, ha quedado clarísimo, no con todos los datos, su compromiso con la independencia del banco y también su capacidad de comunicación, que yo creo que está fuera de toda duda, contando pues, lo que tiene que contar con transparencia, ha hecho una labor extraordinaria delante del Banco de España. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.